buenas tardes, bienvenidos a esta quinta sesión del ciclo programa de programas que está promoviendo el Centro Cultural del Bosque en el marco de los 50 años de haberse constituido como una unidad para la promoción de la cultura por un decreto del Diario Oficial de la Federación de junio del 62. Aunque sabemos que los teatros son anteriores a esa fecha, estamos festejando los primeros 50 años de la articulación de estos espacios con un propósito en común. Y hoy nos acompaña el maestro José Caballero, que ha trabajado como actor, como director, creo que también como traductor, docente, tiene un repertorio amplísimo en las obras que ha dirigido y a mí me parece de lo más diverso. Ahorita nos dará su propio testimonio. Y bueno, maestro, empezamos casi siempre preguntando por su experiencia como espectadores aquí en la unidad, antes de que de hecho se dedicaran al teatro o quisieran dedicarse al teatro, si recuerda algún, o ya dedicándose al teatro, algún momento como espectador particularmente notable o conmovedor o intenso o todo lo contrario. Ya. Pues mira, la verdad es que mi primer contacto con la unidad del bosque fue en el Auditorio Nacional. Recuerdo que había una cosa que se llamaba la Feria del Hogar, a la que mis papás nos trajeron a mis hermanos y a mí, nos dejaron en una guardería y lloramos desde que nos dejaron. Esto era el viejo auditorio, ¿no? Eso es lo primero que recuerdo. Después recuerdo ya cuando estaba en la secundaria 3, en una secundaria oficial, en la secundaria en ese entonces solo para hombres. Nos llevaban a varias obras de teatro y recuerdo que nos trajeron a una en el Teatro del Bosque, que hoy injustamente se llama Julio Castillo. Yo digo injustamente porque el Teatro del Bosque se me hace un teatro frío. Siempre he sentido así como que es demasiado grande y frío y distante. Y Julio Castillo pues era todo lo contrario. Era un hombre sumamente amoroso, muy humilde, muy amistoso. Entonces yo siempre he creído que se debe llamar así el granero o el galero, en fin, pero eso es otra cosa. Entonces nos trajeron alguna vez a ver una obra al Teatro del Bosque y años después me di cuenta de qué es lo que yo había visto. Quiero decir, recuerdo que era una obra del siglo de oro español. Recuerdo que estaba ambientada como en los 60s. Recuerdo cuadros, por ejemplo, recuerdo que alguien aventaba un rollo de tela y decían que era un río. Recuerdo una mujer en minifalda, recuerdo que esa misma mujer luego traía un leotardo negro. Y después de años viendo una fotografía, me di cuenta de que era, no sé si los melindres de Belisa o las bizarrías de Belisa, dirigida por el maestro Mendoza. Y ya después también me enteré de que el leotardo negro no existía en la puesta en escena, sino que salía Marta Belfusco topless. Pero bueno, era teatro escolar lo que nos tocó ver. Ya el siguiente recuerdo aquí fue no precisamente como espectador, sino que cuando yo quería hacer teatro, empezaba a hacer teatro, era una compañera en la prepa que me dijo que había un taller que impartía Alejandro Palacios, el hermano de un compañero nuestro y que era asistente de Abraham Selansky, en una carpa que estaba aquí, en el estacionamiento, enfrente de lo que ahora es el Galeón, una carpa donde se presentaba El Conejo Blanco. Es la adaptación que hizo Abraham de Alicia en el País de las Maravillas con Sonia Rey. No me acuerdo de los otros actores. Pero antes de ver la función, lo que sucede es que vine un domingo con esta compañera y hacer como una especie de taller que en realidad fue mi primera aproximación a estas locuras
que se pusieron tan de moda en fines de los 60, de los 70, estas locuras grotowskianas o algo por el estilo. Después de eso, no es cierto. A la par de eso, yo creo que vine con un grupo de amigos a ver el Evangelio, según Julio Castillo, en el Teatro de la Danza, que era una puesta en escena alucinante, verdaderamente alucinante. Julio contaba pues el Evangelio, pero pues muy a la manera de Julio, muy desenfadadamente, ¿no? Con recursos como del Teatro Negro de Praga, en algún momento, de luces fluorescentes para que se vieran los peces que en algún momento están en el mar, camina Jesús sobre las aguas, y escenas pues muy locas, todas estas cosas que hace Julio sumamente alucinantes. Donde de pronto lo que menos importaba, a decir verdad, era lo que se contaba, si se quiere, porque lo que se veía era realmente sorprendente. Y bueno, sí contaba las historias, como no, pero lo que sucedía en escena era muy impresionante. Sobre todo para quien como yo, a lo que estaba habituado era ver otro tipo de puestas en escena, cosas mucho más cotidianas. A mí me tocó ver mucho teatro de ese Astrakhan, que le llaman, es decir, teatro de Boulevard o de Vodevil, como se decía, obras con Óscar Ortiz de Pinedo, Óscar Pulido, Emilio Brillas, Yulú, Salvador Varela, Varelita. Ya lo más refinado que se les ocurría llevar a ver El Hombre de la Mancha, o La Soñadora, o El Violinista en el Tejado. Miento, porque alguna vez creo que me llevaron a ver alguna puesta en escena de Luis G. Basurto, Asesinato de una Conciencia, una cosa así sobre la guerrilla y Dios, y cosas, todavía un debate al final, ese tipo de cosas que se hacían, creo que por influencia de Jodorowsky, de quien sin embargo nunca vi una puesta en escena, porque en realidad cuando yo empecé, Jodorowsky, ¿cierto? Nunca lo conocí, ¿no? Pero bueno, era seguramente el más famoso en una época, porque rompía pianos a partir de hachazos, presentaba a Eva Norvin en bikini y así. En fin, eso fue el inicio como espectador en estos teatros. Bueno, creo que se engarza muy bien con una imagen, la primera que tenemos, que es la que les mostré, de In Memoriam, con el maestro Héctor Mendoza como actor, que es una obra que no se presentó aquí en el Centro Cultural del Bosque, en la entonces unidad. Es una obra de teatro universitario, pero entiendo que su relación con el maestro Héctor Mendoza, como profesor, como después colega, fue algo importante al inicio de su carrera. Pues quisiéramos escuchar cómo fue ese encuentro y esa relación con él. Pues sí, es una relación importante al inicio y hasta la fecha. Ustedes no sé si me crean, pero yo sostengo diálogos muy intensos con el maestro Mendoza todavía. Mi encuentro con él fue un tanto casual, por decirlo así. Yo empecé a hacer teatro en la secundaria, de la que hablaba, en el último año de secundaria entré a un grupo de teatro de estos que había o hay, no lo sé, en el Seguro Social. Y en ese grupo de teatro yo conocí a Julieta Egorrola, a Gabriel Fragoso, a Luis Rábago, a Pedro Rábago, a Jaime Estrada, a Rafael Pimentel, que ayudaba al maestro, que era Mario del Razo,
nos enseñaba un poco de esgrima y eso. Después en la prepa seguí con la idea de hacer teatro, y cuando estaba en tercero de prepa, empecé a ensayar con un grupo de amigos fin de partida de Beckett. Pero no tenía dónde presentarme, ni dónde ensayar bien. Y una maestra que nos daba actividades estéticas de nombre Fedra, la maestra Fedra se lo comenté y me dijo que Ignacio Merino Lancilotti tenía un teatrito en la colonia Nápoles, en la calle de Milwaukee, el Teatro de Papel. Entonces fui y me presenté con Nacho, fue muy amable, nos dejó ensayar ahí, nos prestó el teatro para estrenar una producción que era una cosa absolutamente amateur, que hacemos con 2 pesos, literalmente. Y poco antes de que estrenáramos, había otro grupo ahí que dirigía alguien que yo creo que ya no sigue haciendo teatro, no recuerdo su nombre, que era de la Facultad de Filosofía y Letras, y estaban poniendo el extremo jinete de Guerrero. Y le ofrecieron un ensayo para el maestro Mendoza, y cuando llegó me dijo Nacho, mira, acércate a este señor que te puede ayudar. Entonces me acerqué a él, le comenté lo que estábamos haciendo, y me dijo que bueno, que igual podría dar unas funciones en el Teatro Carlos Lazo, pero que quería ver un ensayo antes. Entonces nos citó un día en el Carlos Lazo, nos llevamos para allá. Bueno, no nos llevamos nada. Nos fuimos a hacer el ensayo, pero justo lo tuvimos que detener en un momento dado porque no teníamos una silla de ruedas, y el personaje tenía que empezar a moverse ligeramente, había una silla y nada más. Bueno, ahí se quedó el ensayo, nos dio unas 3 o 4 funciones o algo así. Así fue como lo conocí. Luego, al poco tiempo, Diego López, que es un director de cine ahora, me comentó que se iba a abrir el CUT como escuela de teatro en la universidad. Ya existía, ¿no? como un centro de extensión universitaria, pero no como una escuela para actores. Y me dijo, pues van a dar clases ahí José Urrola y José Luis Ibáñez y Mendoza, ¿no? Entonces, cuando me enteré, ahí voy a inscribirme al CUT, y llegué al día siguiente que se habían cerrado las inscripciones. Y me dijo, ay, hijo, ¿qué vienes hasta ahora? Y digo, es que me acabo de enterar. Bueno, está bien, ya no te voy a hacer entrevista porque yo te conozco. Entonces entré al CUT, y bueno, pues ahí me formé con él. Le debo todo a Héctor, la verdad, porque creyó en mí, porque me toleró en alguna que otra indisciplina y crisis, porque me ha jalado las orejas durísimo, porque me acabo de educar, yo digo. Bueno, pues, el otro todavía me estoy educando, pero en muy buena medida, pues sí, yo, así como él nos decía hijos, la verdad es que para nosotros, para mí, para mi generación, pues sí era nuestro padre, en muy buena medida, cosa que por ahí le reprochan el haber sido tan paternal, pero pues yo creo que fue muy eficaz, en ese sentido, muy claro, un hombre con una idea muy precisa de lo que quería de los actores, de cómo pedir esas cosas, como ir dando una estructura, y bueno, yo creo que los frutos en ese sentido, yo como profesor, están a la vista, ¿no? en todos los órdenes. Y pues sí, te digo, para mí pues dicen que se murió, pero a mí se me aparece cada rato. Mucho cuando estoy trabajando, oigo la voz de Héctor diciéndome qué pasó, llamándome la atención con respecto a una cosa. ¿Con él colaboró como asistente de dirección? No, en realidad yo nunca fui asistente de dirección,
Me tocó ser asistente de dirección una sola vez en mi vida, y fue en la televisión. El único al que fui asistente es de Jorge Fons, en una telenovela, que es casi lo más importante que me pudo pasar en un momento dado en este medio, que no me gustó para quedarme en todo caso, pero de Jorge aprendí muchas cosas. No, en realidad lo que sucede es que mi formación como director, yo entré a estudiar dirección al CUT, pero después de un año yo era el único alumno, entonces no podían sostener la carrera para mí. Lo que yo hice fue estudiar actuación y en la facultad tomaba algunas otras clases, la mayor parte de las que daba Héctor, y lo que sí puedo decir es que aprendí mucho en el CUT viendo ensayar. El CUT en el que yo me formé estaba en San Lucas, era una casa con salones amplios, y era una casa de puertas abiertas. Quiero decir que el maestro Mendoza ensayaba en el piso de arriba, abajo ensayaba Germán, en el salón de danza ensayaba Luis, en el teatro ensayaba Ludwig. ¿Qué más quería? Dime tú qué más tenía que ver. No, estaban las puertas abiertas, los veía dirigir, verlos, cómo cada uno resolvía las cosas, cómo cada uno se dirigía a los actores. Y bueno, Juan José Burrola fue mi maestro de dirección en el primer año. Una de las materias de dirección que era pues como puesta en escena, algo muy parecido a lo que estoy escuchando que el maestro López Viría ha estado haciendo con esto del Teatro Express, porque lo que hacía Burrola era eso. Llegaba y nos daba un soneto de Tomás Segovia, bueno, no un soneto, un poema, y decía terceto que, bueno, cada uno pone un fragmento, ¿no? O decía cosas como, bueno, a ver quién hace la obra más corta. Entonces ahí tuvimos que ponerse a pensar qué obra hacía, sobre qué. Nos daba escenas de García Lorca, de King, de Björkner. Nos ponía retos como ir a hacer teatro a alguna esquina o algún pasadizo del museo, lo que fuera. De hecho, tomamos la clase en el Museo Universitario de Ciencias y Artes, ¿no? Entonces, bueno, aunque Burrola dejó de estar en el CUT por exceso de disciplina, resulta que yo podía frecuentarlo de todas maneras, porque en alguna medida, aunque no éramos precisamente amigos, a mí sí me deslumbraba el genio de Burrola, sobre todo ese de que tuvo, esas cosas en escena que tuvo en los fines de los 70s, en mediados de fines de los 70s, quiero decir, él de Cummings, Los Exaltados de Lucille, Roberta esta tarde de Klosowski, Lástima que sea una puta de Ford, eran puestas en escena impresionantes, realmente impresionantes, de muy buenos textos, que era además una cosa en la que Juan José se distinguía por elegir textos sumamente contemporáneos o un isabelino para reinterpretarlo de una manera sumamente audaz, y que lograba realmente sacudir. Entonces, bueno, sí, la verdad es que tuve mucha suerte. En muy buena medida mi escuela era verlos dirigir. Es que se da como una especie de contagio. Yo recuerdo algún momento en el que yo estaba dirigiendo, o tenía que dirigir una escena, y media hora antes de estar dirigiendo la escena, estaba yo viendo cómo el maestro Mendoza dirigía arriba. Cuando yo bajé al lugar donde yo tenía que ensayar, traía una especie de fiebre, ¿no? Como una inquietud de dialogar con lo que acababa de ver. Pude conocer muy de cerca esos estilos, ¿no? Tampoco actué mucho, actué en Memoria, dirigido por el maestro, y antes de eso solamente actué en una obra dirigido por Héctor Julio, que era El amigo encarnizado de la luz. Y eso lo hice después de que había yo dirigido
mi primera puesta en escena profesional, digamos. Me ha ido muy bien, demasiado bien, creo, y siento que igual pude haber perdido la cabeza si no fuera por las llamadas de atención de Héctor y por un estate quieto que me dio Julio en un ensayo que fue muy productivo. Ya sabes, esta cosa de que está sentado aquí, ¿no? Y el actor, o sea, yo me sentí incómodo y se me ocurrió decirle, oye, me siento incómodo, mira, no habrás dirigido no sé qué cosa, pero aquí soy yo. Me quedó muy claro cuál era mi campo de acción como actor. Me chocan por eso otra cosa muchísimo. Se ponen creativos en el sentido incorrecto, o sea, quieren hacer el trabajo del director en lugar de hacer el suyo, y esto pues hay que tenerlo muy claro. Bueno, regresando a la unidad del bosque, entiendo que aquí le tocó dirigir el debut como dramaturga de Sabina Berman, la obra Gris, creo que fue aquí en el Granero, sí. Y no sé si nos pudiese contar de aquella ocasión teatral. Pues sí, mira, resulta que el Granero funcionó durante mucho tiempo. Yo creo que durante el tiempo que fue director de la Compañía Nacional de Teatro y de la coordinación, no sé si era dirección en ese momento, Ernesto Solé. Y el Teatro del Granero fue un teatro, ¿qué te diré? Anfibio, mixto, ¿cómo llamarlo? Es un teatro que de alguna manera se destinaba a producciones un tanto comerciales. No totalmente. Lo que se hacían eran coproducciones con gente que arriesgaba sus centavos. Y entre esas gentes que arriesgaba sus centavos estaba el dueño del Tenam, José Hernández Díaz. Pepe era un apasionado del teatro, un hombre enamoradísimo del teatro, muy cercano a Javier Rojas. Desde el inicio, desde que el maestro Rojas empezó con esta idea de teatro de Granero, el teatro circular, el teatro arena. Y bueno, Pepe traía ya una larga carrera en sus producciones. Ya había visto una producción anterior que hizo, no aquí, sino en Poliforum, me parece, con Ofelia Medina y Ricardo Blume, de la obra de Joyce, ¿cómo se llama? Exiliados. Exiliados, que dirigía Marta Luna. Había producido en el Granero también una de las mejores obras, para mí la mejor puesta en escena que he visto, Las Criadas de Desjardins, que dirigía Salvador García, con Juan Ferrara, Alejandro Camacho y José Ángel García, que era realmente extraordinaria, era muy fuerte, muy como me imagino que Genera quería, decir, con los hombres vestidos de mujer, sin nada de rasurarse las piernas y esto, no, sino con esta violencia del travestismo descarnado, realmente bien, y eso lo producía. Y un día me habló por teléfono para ofrecerme una obra desde Sabina a la que yo no conocía. Fue un proceso inquietante, un tanto ríspido. Yo no conocía el trabajo de ella. En ese entonces creo que Sabina era pareja de Abraham Chelansky. Tenía la sensación de que más bien hubieran querido que él dirigiera la obra. Entonces nuestra relación fue un poco tensa durante todo ese tiempo. Y luego, bueno, yo venía de esta escuela de que lo que importa es la puesta en escena y que el director manda y hace lo que se le da a su mano. Y ella era alumna de Guarduetes y no se toca una coma. Pero resulta que bueno,
nos fuimos entendiendo. Ella de vez en cuando asistía a los ensayos, me dejaba hacer, jugué mucho con los actores, con el texto, que eran José Luis Cruz, Héctor Vico, un actor argentino que estuvo un tiempo entre nosotros, y se fue y era una desgracia, un actor extraordinario. De hecho le dieron el premio con la revelación masculina, y con Silvia Maesca. Y la escenografía y el vestuario lo hacía una escenógrafa polaca que estuvo un tiempo por aquí, Joana Bravo. Yo siento que, o sentía en ese momento que a Sabina no le acabó de gustar lo que quedó. Yo, por otra parte, tampoco me sentía del todo satisfecho. Entonces, sí, eso, como que tuvimos algunas reservas. La obra tuvo premios y eso, pero no tuvo una gran recepción, una muy buena recepción por parte de la audiencia, del público, ¿no? Pepe la sostuvo, se sostuvo en el compromiso lo más posible, y siento que nunca quedamos muy satisfechos. Luego Víctor Hugo Rascón un día me dijo que porque cuando terminó el estreno, Argüelles se acercó a decirme, yo no me acuerdo que yo lo mandé muy lejos. Entonces, decía Víctor Hugo que después se habían ido a casa de Víctor Hugo y que estaban tomando y estaban muy enojados y que decidieron que en ese momento iban a ir a apedrear mi casa. ¿No? Cosa que no lo hicieron. Mal, porque yo vivía con mis papás. Estaba lejos. Pero después de un tiempo, un día me acuerdo que me encontré a Sabina en una entrega de premios. Estuvimos hablando de la experiencia esa de Bill. Curiosamente los dos teníamos un recuerdo distinto de lo que estoy diciendo. A fin de cuentas, como que al paso de los años encontramos más los aspectos positivos del encuentro, y la verdad es una lástima que no hayamos trabajado más, ella y yo. Y le dije, oye, ¿es cierto esto que dice Víctor Hugo? Dice, eso no es cierto, es un invento de Víctor Hugo. Vas a ver. A fin de cuentas de dramaturgo, ¿no? Porque además añadía, pero yo los detuve. Pero vas a ver. Bueno, haciendo un pequeño salto, entiendo que Bill fue en el cambio del 79 al 80, más o menos. Sí. Y creo que después empieza a colaborar cercanamente con otro dramaturgo que es Juan Tobar, y va a llegar a estrenar acá Las Adoraciones en el 83, las imágenes, en el teatro que entonces se seguía llamando Del Bosque. Y bueno, por ahí encontré un testimonio, una crítica de Bruce Swansea, que creo que escribió en el proceso, que consideraba sumamente notable y productiva esta relación entre director y dramaturgo, y que había considerado que era de lo más eficaz lo que sucedía ahí escénicamente entre españoles e indígenas. No sé si nos pueda contar más o menos cómo fue su experiencia. Bueno, en realidad mi colaboración con Juan empezó antes. En el 79 estrenamos la primera obra juntos, que fue La Madrugada, corrido de la muerte y atroz asesinato del general Francisco Villa. Eso fue algo que hicimos en el Museo de Ciencias y Artes de la UNAM, y hicimos una gira. Y Juan para mí abrió la puerta de la historia en el teatro histórico, y creo que es donde nos hemos identificado principalmente. Yo soy apasionado de la historia, por más que sé que lo que nos cuentan va a ser muy distinto de lo que pasó. Pero sí, busco como Juan una explicación al presente en las
cosas que han sucedido, se nos cuentan de un lado o del otro. Entonces, resulta que yo había empezado con él en eso, en la madrugada. Después hicimos otra obra antes de las adoraciones, aunque las adoraciones surgió como plan de puesta en escena primero. En realidad sucede que un amigo mío, Ricardo Montejano, un fotógrafo, me regaló un día un proceso inquisitorial publicado por Casbalceta sobre el proceso del cacique de Texcoco. Y me dijo, a ver qué haces con esto. Lo leí y pues bueno, sí era toda una historia importante en el sentido de que este hombre, don Carlos Ometotzi, nieto de Nezahualcóyotl, fue quemado por herejía. Y resulta que eso dio pie a que ese tipo de autos de fe se prohibieran en la Nueva España, pero no se podía considerar de la misma manera que a los judíos, los apóstatas, ¿no? Según esto. Ahora un hombre que ocupaba una posición importante, fue educado en casa de Hernán Cortés. Hernán Cortés era su padrino. Y tenía una relación con Fray Juan de Zumárraga, que fue el que, a fin de cuentas, obviamente sí se le quemara. La cosa es que en algún momento, con el grupo con el que habíamos hecho la madrugada, teníamos la idea de seguir trabajando y no encontrábamos qué hacer. Yo quería hacer Hamlet, pero pues no, mi grupo no respondía a las características para Hamlet y además tampoco les interesaba. Y un día se me ocurrió que se podía hacer un Hamlet con esa obra, con esa historia. Entonces fui y le dije a Juan que se me abrió las narices. Como todos sabemos, Juan es tartamudo. No, me dijo, ay sí, Hamlet el taparrabo. Y le dije que no, que como taparrabo. Eran los primeros años de la colonia y ya ahí hablé con él, lo convencí, me fue tomando en serio poco a poco. Y durante sesiones realmente muy padres, nos juntábamos a imaginar cómo por dónde podría ir la obra. Íbamos siguiendo los pasos a Hamlet. Juan con muy buen sentido se iba distanciando, pero luego se encontró toda una serie de equivalentes, ¿no? El espectro, a fin de cuentas, podía ser Hernán Cortés. Algunos personajes de los que se hablaba en la historia podrían ser Polonio, Ofelia, Laertes, ¿no? Todo esto. Y resulta que pues, no pudimos poner la obra. De pronto me habló Tavira, que estaba en la dirección del Teatro de la UNAM, y me ofreció dirigir El Destierro, otra obra de Juan, que escribió basada en un guión que había hecho para Rafael Castanero sobre Antonieta Rivas Mercado, José Vasconcelos, y que no le produjeron a Rafa porque a la señora López Portillo, Margarita, se le antojó traer mejor a Carlos Saura de hacer una película con Isabel Allende, ya sabes. Los culturales seccionales no han dejado de existir. Entonces, pues a Rafa nunca le produjeron la película y Juan dijo, bueno, esto se va a ir quién sabe a dónde, lo voy a hacer obra de teatro. La leyó Juan, la leyó Luis y me ofreció dirigir esa obra y la hicimos en el 82 en el Sor Juana. Y de hecho, el maestro Solerio se ha puesto en escena y nos trajo al Galeón. Después de que hicimos la temporada en el Sor Juana, hicimos una temporada aquí en el Galeón, donde me tuve que poner a actuar porque Luis Rábago dejó la obra, ¿no? Y después de aquí nos fuimos a Santa Catarina. Es una buena temporada, con esa obra nos fue muy bien. Y a partir de eso también el maestro un día me llamó y me dijo que pues, me iba a proponer hacer una obra
Entonces, el resultado del que habla Bruce, pues yo creo que es porque Bruce es una gente muy gentil y nos quería mucho, Juan y a mí. Pero ay, no sabes cómo sufrí. Siempre he dicho que es la obra que peor me ha quedado. Una cosa horrible. De hecho, no sabíamos ya si decirle las apuraciones o las aberraciones. Una cosa tremenda porque, mira, resulta que yo venía de un teatro universitario a enfrentarme a la Compañía Nacional de Teatro, donde todos actuaban por el estilo, ¿no? Y de los cuales yo había visto algunas puestas en escena que en su mayoría no me gustaban. Recuerdo haber visto en el Jiménez Rueda una obra de Ionesco que puso Julio y una cosa así. Obras así. Lo que no me gustaba, más que las puestas en escena, de pronto eran esta manera de actuar, ¿no? Que no todos tenían, pero sí muchos, a la española, no sabemos decir, es decir, la voz impostada, el ademán, la formalidad, todo eso. Yo quería otro tipo de cosa. Ahora, Ernesto Solé, con una enorme gentileza, se arriba la posibilidad de que yo trajera actores. Entonces invité a Silvia Mezcal, a Luisa Huertas, que me sentían tan seguro, pude traer unos músicos de mi equipo, pero se resistía con respecto a otros personajes. Entonces, bueno, fue una especie de champurrado, que tampoco fue muy bien recibido por el elenco de la Compañía Nacional. Primero, porque ¿quién era yo? Y luego, pues la verdad es que sí estaba muy oscuro. Y segundo, porque ¿por qué traía yo actores universitarios cuando esto era el lugar de ellos, que eran de las artes? Entonces se creó ahí una especie de conflicto, de animadversión, de tensiones y de cosas que padecí horrible. Pero aprendí mucho. Algunos de estos actores a los que sufrí horriblemente, que se llama Jorge Fin, un día me dijo, regresando del Cervantino, que a mí me faltaba un poco de Wagner. No de Richard Wagner, sino de Fernando Wagner. Porque dicen que el maestro Wagner era dictatorial. Bueno, yo no estaba habituado a eso. Pero tampoco estaba habituado a que los actores se pusieran en el plan en que se ponían los actores. Igual no se portaban de la misma manera como el Soler, ¿verdad? Pero a mí sí me hacían cosas como que no entraban a escena en ensayo general porque estaban jugando canastas en uno de los camerinos. Ninguno quería hacer calentamiento, con la única excepción de Miguel Corsa, que a despecho de ese defecto que Miguel tenía de la memoria, que estaba bajo la memoria de Sara, tiene una actitud inmejorable a la hora de trabajar. Yo se lo agradezco muchísimo y Miguel, después de trabajar con él en la televisión, lo extraño mucho. Un hombre de una gran generosidad y un muy buen actor en su estilo, pues, ¿no? Una voz impresionante. Esos actores que igual eran muy buenos, pero pues sí con actitudes, no sé, sufrí horriblemente, sobre todo Mario García González, que era uno de estos villanos de las películas, ¿no? Con sobrada razón. Un cínico impresionante, muy buen actor, con un gran tipo, pero me hizo ver mi suerte de un modo, se me reía la nariz, decía lo que quería, bueno, sufrí mucho. Después de un tiempo, cuando Alejandro Luna llegó a la coordinación del teatro, llamó a Lorena Massa para dirigir Los Enemigos de Sergio Magaña. Y recuerdo que el día del estreno llegué y estaba Mario sentado afuera cuando ya el público estaba entrando, ¿no? Entonces le digo, oye Mario, ¿qué no se supone que pero todavía tiene puertas para hacerse? ¿Y qué tal cómo te fue con Lorena Massa? Es de tu escuela.
O sea, pues es talentosa pero pendeja. Entonces le dije, mira Mario, lo que pasa es que para aprender a arrear mulas, primero tengo que trabajar contigo. Soltó la carcajada, se botó a quien estaba junto y le dijo, ahora sí me chingo. Así se fue. Tranquilo, era muy buen actor, pero era así, ¿no? Y bueno, yo que pretendo ser budista, digo, seguro era un Buda que llegó aquí para mi enseñanza. Porque efectivamente después de esa experiencia que fue muy desastrosa para mí en todos los sentidos, nunca me acabó de gustar la escenografía ni el vestuario. No me gustaban las actuaciones. Perdón, el vestuario entiendo que estaba definido de manera que de blanco iban los españoles, Sí. de negro estaban los indígenas y era como un tablero de ajedrez. No precisamente, era un juego de plataformas que tenían mucho de pirámide. Siento que el espacio estaba bien diseñado por José Cuervo, pero creo que no, los vestuarios más bien eran como de danza, los de los indígenas. Y luego eran negros, y todo era negro, se perdía un tanto. Y luego lo peor fue que a Pepe se le ocurrió, a Pepe Cuervo se le ocurrió que las paredes, que todos los bastidores fueran borrados de peluche. Y cuando llegamos y vimos eso, era horrible, y decía Pancho Atié, que era mi asistente, decía, ahora sí, jefe, nuestra escenografía está de peluche. ¿Qué color? Negro. No, venturosamente nos pusimos a quemarlo, a quitarle, a hacer cierta textura y bueno, más o menos funcionó, pero yo sentía que todo se me iba de las manos, era terrible la presión que sentía de los actores, no me sentía capaz de resolver esto. Alguna vez fui a ver al maestro Mendoza y le dije, ay maestro, no haces esto, pero pues a mí me podía mucho, no me atrevía, traté de renunciar al maestro Silvia, que muy gentilmente me dijo, mire Pepe, un éxito suyo es un éxito mío. Sí, pero nadie habló del fracaso. Que sin embargo es raro, porque gente como Bruce dice esto, Emilio Carballo está encantado, pero pues yo no sentí así, llegué al estreno, subió el maestro Mendoza, felicito mucho a Juan Tobar, me abrazó y me dijo, bueno, hijo, ya saliste de esta. Sí, ya salí de esta. Era terrible para mí porque es una obra que imaginé junto con Juan, que por lo demás Juan también estaba satisfecho, pero yo no podía con eso. Una gran lección. Ahora ya tengo más de Wagner. Bueno, desde entonces tengo un poco más de Wagner. Aprendí a usar los micrófonos a la hora de dirigir. Entre eso y que después empecé a hacer televisión, eso me enseñó lo que significa ser un capataz en determinado momento. Hace falta algo de eso en la profesión de director. Hasta que tenga un buen asistente y entonces ya no descansa sobre él para esas cosas, o hasta que tenga no sé, la edad, la experiencia, hasta el prestigio como para que los actores ya se queden en su situación. Hablo de los actores como si fueran los enemigos. Sí son. No los de Sergio Moreno. No, pero no, en general los quiero bien. Una relación conflictiva, todas en el teatro son relaciones conflictivas. ¿No? Claro. El drama. Bueno, se le pasa que sí. Porque bueno, el currículum del maestro Caballero es muy sustancioso y de lo más diverso, pero tratando de hacer coyunturas con el CCB, encontramos el caso de las mujeres sabias y hablamos de los actores y los actrices del grupo Las Sabias. Y entiendo que este es un montaje que además tuvo la peculiaridad, un poco como nos contaba de Destierro, que tuvo una movilidad con distintas instituciones.
no sé si de hecho se estrenó en el Helénico, después, unos años llegó acá y después se fue a Alarcón, ¿o qué pasó? Porque yo me la encontré en distintas referencias, una de ellas aquí en el Centro Cultural del Bosque, ya entonces Julio Castillo. Entonces, no sé si nos pueda contar la experiencia de este Molière. Bueno, la cuestión es que esta generación, una generación de CUT, yo creo de las más brillantes que ha habido. Me tocó en suerte recibirlas en el CUT cuando yo fui director del CUT. Y cuando estaban en segundo año, este fue su examen de segundo año, en realidad, su puesta en escena de segundo año. Su segunda puesta en escena. La primera fue La Pasión de Basilea, de Von Kleist, que adaptó Sergio Tavilla. Después hicimos Está en medio de todo un conflicto en la universidad del 87. Es una obra que ensayamos un año, porque pues, era parte de la clase de actuación, que era una clase de estilo de actuación, y en ese sentido pues tenía que ver con la cuestión de la comedia francesa que hemos estado practicando. Conseguimos una producción, un apoyo de la dirección del Teatro de la UNAM, que en ese entonces conducía Alejandro Aura. Y el lugar en el que estrenamos, a despecho de los pleitos que yo tuve con la universidad, en una administración por ahí, estrenamos en realidad en el anfiteatro Simón Bolívar, en el centro. Y fue muy curioso lo que nos pasó ahí. Estrenamos y nos fue muy bien. Al día siguiente había 6 espectadores. Los actores, un latoso sobre todo, que ya no quería darnos no sé cuánto, nada más que uno de los 6 espectadores era William. Entonces hay veces en que un solo espectador vale más que una audiencia completa, así que ustedes dan la función. Dimos funciones con poca gente, no hemos dado unas 6 o 7 funciones y de pronto se empezó a llenar y a llenar y a llenar. Una manera impresionante. Ahora, no es cierto, habíamos estrenado un día antes, habíamos dado una función en Querétaro, con Beatriz Roussel terminando su vestuario ahí, porque se le ocurrió hacer un vestuario, todo estaba hecho en manta, con diseños barrocos mezclados con diseños prehispánicos, y todo lo pintó a mano. Entonces ahí estaban ella y Lorena Massa, que dirigió conmigo esa obra, y Alberto López, que era nuestro asistente, todo el mundo terminando de pintar, de coser aquí y allá en Querétaro. Y fue una función muy curiosa. Estos muchachos en ese entonces estaban ansiosos por estrenar, ya me odiaban por el tiempo que habíamos tardado en estrenar. Estaban como enojados conmigo, sobre todo Pati Marrero, Isao, así, ¿no? Pero lo que pasó en Querétaro fue muy curioso, porque la función fue un éxito tal que cuando salieron a dar las gracias al público, se paró a aplaudir. En realidad era una generación muy buena. Y me acuerdo de los ojos de estos muchachos viendo a la gente parar aplaudiendo. Una cara de increíble, tremenda. ¿No? Fue muy bien el estreno, pero después eso de que no llegue público, pues fue una cosa que hubo que remontar. Se empezó a llenar el auditorio Simón Bolívar, y ahí nos pasamos. En una temporada pasamos a la Pinacoteca Virreinal con respaldo de Limba, y se llenó siempre, y así siguió. Estuvimos de ahí pasamos al Teatro Helénico, efectivamente estuvimos en el claustro, y siempre nos fue muy bien con esa obra. Ya cuando vinimos aquí fue por Mar Espinosa, nos convocó para el teatro escolar, y entonces hicimos una temporada de teatro escolar aquí en el Julio Castillo,
era muy divertida, porque pues a los muchachos, los estudiantes les aventaban cacahuates durante las funciones y a Víctor Hugo Martínez le gritaban Luis, y le lanzaban y así, pero sí, vamos, funcionó muy bien. Después de eso nos fuimos a las cárceles de la Perpetua, estuvimos ahí un tiempo también y suspendimos un rato. Después, gracias a Luis Mario Moncada, se hizo una temporada con Luis de Alarcón, y después, ya como estaba Enrique Singer aquí en la coordinación de teatro, nos convocó para este programa México a Escena o México en Escena, no me acuerdo cómo se llama exactamente, todo México Escena, ¿verdad? Y entonces hicimos una función en el Orientación, ya para practicar que todo el mundo se sabía de nuevo su papel. De nuevo, porque entiendo que pasaron prácticamente 10 años, o poco más. Pues esta obra se estrenó en el 89 y cuando nos fuimos de gira fue hace 10 años, o sea, en el 2002, o sea que ya habían pasado no sé cuántos años. Y nos fuimos de gira por muchos lugares en el interior. Fue cuando Georgina comenzó a trabajar con nosotros como productora. Pues fue muy bien, realmente muy bien. Es un grupo que reúne a mucha gente muy talentosa, con una espléndida relación grupal. Y ya no me dejaban morir. Amenazaron con que el año que íbamos a dar otra función. Sí, había una anécdota divertida cuando hicimos temporada que le dice a Arcelia, que hace una de las damas jóvenes, a Lisa, que hacía la mamá. Lisa, pues ahora sí ya no le. Y le dijo Lisa, y tú ya no, mijita. Pues sí, ahora como Beatriz Rusek, que vive en Oaxaca, cuando va a hacer una exposición de sus diseños, andábamos buscando dónde anda el vestuario. Y alguien dijo que igual daríamos una función en el 2013. Capaz que sucede. Pues yo decía que en Oaxaca estaría bueno, en el Casa, en el centro de San Agustín, que había todo allá. Estaría muy bien. Es una obra que tengo muy dentro de mi corazón. Yo creo que toda esa generación. Bueno, pues tenemos aquí el programa de Fedra y otras griegas de Jimena Escalante, que también está invitado a este proyecto. Que se hizo en el Granero, ¿cierto? En el Granero, sí, en el Granero. Y que bueno, estábamos ahorita comentando, yo me topé y dudé, pero ya me lo confirmó nuestro caballero, con que hay un montaje en Grecia de Fedra y otras griegas. Y bueno, pues entiendo que es ya vi una síntesis de Fedra y su hermana Ariadna y otros mitos griegos que están ahí articulándose, bueno, sobre todo la familia de Fedra, que además lleva a bajar el galán Ariadna, y no sé si nos pueda contar ahora de esta experiencia de colaborar con Jimena y montar este espectáculo. Sí, pues bueno, resulta que yo conocí este proyecto siendo tutor en el FONCA de Jimena Escalante y de una generación que incluía a Silvia Ortega, a Víctor Zapatero, a Jorge Ballina, ¿quién más estaba en esa generación? Bueno, o sea, la cuestión es que en ese momento en el FONCA de lo que se trataba es que llegaban con un proyecto, los dramaturgos, bueno, cada uno. Y los tutores éramos David Holguín y yo. Desde que recibimos el proyecto y algunas
escenas, no recuerdo si eran escenas o un primer tratamiento, es una obra que nos entusiasmó mucho a ambos. Y la pudimos trabajar a manera de taller con Jimena, es decir, haciéndole sugerencias aquí y allá. De las que comenzaron a participar muy pronto Jorge y Víctor, así como del resto de los proyectos que cada uno traía, ¿no? La obra quedó muy bien, creo yo, después del tiempo en el que terminó la beca. Y un día le dije a Jimena que si quería, si buscaba director algún día que me hablara. Entonces ella me dijo que ya tenía pensado, ya lo había hablado con Lorena Massa de hacer escenas de cómo se escribir, y bueno, quedó ahí. Pero algo pasó, no sé exactamente qué, y un buen día me habló y me dijo que bueno, que sí, que quería que yo lo hiciera. Y como que era muy natural hacerlo con Jorge y con Víctor. Nos sentamos a hablar sobre esto. No fue difícil pensar en llamar a Todita y a María para hacer el vestuario. También fue muy sencillo acordar que fuera Rubí Carrera que nos ayudara en las cuestiones corporales. Yo, desde antes de eso, pues era así como que unos 10 años antes yo trabajaba con Rubí, la mayor parte de las veces. Nos faltó la cuestión de trabajar el aspecto sonoro, que lo trabajamos con Rodolfo Sánchez Alvarado. Pero la historia del montaje, la verdad es uno de los montajes en los que yo me he sentido más a gusto. Lo que sucede es que hubo un compromiso en todo el grupo de diseñadores, digamos, lo que se suele decir ahora los creativos, como no había tenido antes ni he vuelto a tener después. Jorge, Víctor, Tonita, Ruby estuvieron siempre, en todos los ensayos, en todas las lecturas. La ventaja es que al principio no ensayábamos diario, sino que nos reuníamos determinados días por semana, poníamos de acuerdo y estaba todo el equipo ahí, de tal manera que lo trabajamos con mucho cuidado. Fue verdaderamente de ir escena por escena, desmenuzando, planteando con los actores lo que se iba a hacer. Cuando llegó el diseño de la escenografía, aunque no se construyera, ensayábamos allá en la Esmeralda al principio, pues era perfectamente claro lo que teníamos que hacer, estábamos muy de acuerdo. Y cuando no estábamos de acuerdo, nos íbamos poniendo de acuerdo. También siento que es uno de los elencos más equilibrados que he conseguido. Bueno, trabajar con Arcelia, con Erika, que son parte de este grupo de las sabias, nos conocemos mucho, hemos trabajado mucho. Habíamos pensado en Lisa también, por alguna razón Lisa no pudo, no sé si la razón se llama Miranda hoy en día, tengo más o menos de edad de la cuestión de escena. Pero bueno, llamamos a Lucero Trejo, que también en algún momento había participado de esta aventura de las sabias, o habría de participar después, y fue maravilloso trabajar con Lucero. Y de aquí y allá, bueno, pues creo que era un reparto sumamente equilibrado, que fue muy disfrutable el proceso. Ojalá siempre se pudiera trabajar así, pero pues es raro. Es raro sobre todo cuando no se es una compañía estable.
creo que el apoyo de Otto Minera por una parte, de Enrique Singer por otra, fue justo cuando se dio el cambio. El apoyo de los dos fue muy importante para que esto saliera adelante. Y bueno, es que además, siendo la primera obra de Jimena, pues también era un lenguaje nuevo, un lenguaje distinto en ese momento, que yo creo que le gustó mucho a la gente de su generación. A otras no tanto, Alejandro Luna y Luna fueron muy malvados con Jimena. Pero bueno, ¿quién no? Ha sido malvado o ha sufrido de las maldades de otros en determinado momento. Bueno, a propósito de la atención, porque yo me acuerdo que yo venía con el maestro José Luis Ibáñez justamente a ver Fedra. Nosotros veníamos llegando al teatro y Otto venía saliendo y lo recibió a él, lo recibió y se despidió porque ahí vino el cambio. Pues él está furioso. Es alumno de nuestro Ibáñez. Sí. Y bueno, se dio este cambio que se engarzó con el regreso del Teatro de Bellas Artes, o por lo menos así lo recuerdo. Yo recuerdo compañeros de generación que decían, es que es el Palacio de Bellas Artes, no el Palacio de la Ópera, o de la danza, o los conciertos. Y ciertamente, como alumno de José Luis Ibáñez, he escuchado distintos criterios respecto a por qué el teatro salió de Bellas Artes, el Palacio de Bellas Artes. Creo que uno de ellos es que para eso se construyó el Teatro del Bosque o el Jiménez Rueda. Y recuerdo que era con bombo y platillo el regreso de la Compañía Nacional de Teatro del Teatro Mexicano al gran foro del Palacio de Bellas Artes. Y es entonces que el maestro Caballero era el director artístico de la Compañía Nacional de Teatro y se monta esta adaptación de Don Juan Tenorio de Zorrilla con dramaturgia de Luis Mario Moncada, dirigida por Martín Acosta. Y yo quería preguntarle, maestro, respecto a este asunto del teatro en el Palacio de Bellas Artes, si sí, si no, por qué, cómo fue eso. Bueno, mira, yo debo decirte por una parte que aunque yo era el director artístico de la compañía, como que todo se fue sucediendo en tiempos de una manera muy curiosa, porque en realidad Enrique me pidió, después de Fedra, dirigir de Sazón, lo que fue de Sazón. Pidió que dirigiera una obra que supuestamente iba a ser Ángel Mozagaray, con Julieta Urrola, Luisa Huertas y Angelina Peláez. Pero Ángel no iba a poder hacerlo, y entonces me pidió dirigirla y hicimos de Sazón. Fue cuando se pensó en la idea de que habría que recuperar la Compañía Nacional de Teatro como tal. Quiero decir que la Compañía Nacional de Teatro también existe por decreto presidencial, entonces no se puede desaparecer la compañía. Pero después de que salió el maestro Soler, la Compañía Nacional se convirtió en una especie de membrete, se fue convirtiendo un poco en eso. Todavía, cuando estaba Alejandro Luna, Alejandro y un consejo que tenía, iban decidiendo cierta programación, pero ya no había un elenco. Cosa que creo que todos agradecemos en un momento dado porque se había caído en una especie de burocratismo del elenco, ¿no? Que sabemos a dónde conduce la burocracia y es letal para un grupo que supuestamente debe ser gente creativa. Esto tuvo voz en contra, por supuesto, pero bueno, se siguió produciendo así, de manera que, por ejemplo, Fedra y otras griegas se supone que era una producción de la Compañía Nacional de Teatro. Otto creo que llegó con la idea de que había que definitivamente aniquilar esta cuestión de la Compañía Nacional de Teatro, y creo que en alguna medida eso fue lo que motivó su salida, que mucha gente estuvo en contra de esta decisión. Cuando entró Enrique, pues había otro punto de vista, no solamente en Enrique,
en Saúl Juárez, pero es que fue como una jugadita de una carambola, ¿no? Yo estaba un día en Bellas Artes en un convivio ahí con gente muy acá, y de pronto veo a Sari Bermúdez bailar con Nacho Toscano. Me dijeron, ya se reconciliaron. Eso fue el sábado y el lunes Nacho estaba corrido, ¿no? Y parece que se la aplicaron igual a otro, es decir, llegó otro a trabajar y ya había otro en su sitio, cosa que no creo. La verdad es que está muy mal eso, pero bueno, el estilo que hubo en ese momento. Entonces Enrique tenía la idea pues, de que había que hacer más bien una dirección artística de la Compañía Nacional y que esa dirección artística debe ser rotativa, ¿no? Alrededor de 3 años o un par de años. Y con esa idea me llamó Enrique. Nada más que cuando me llama Enrique, yo teníamos el compromiso de llevar esas zonas musicales. De modo que yo no tuve que ver realmente la producción de Juan de Noche. Fue Enrique el que lo llevó. Fue algo que acordamos. Si yo tengo que hacer esto, vamos a decir esto otro. Sí hablamos por consejo de alguna manera de Vicente Viñero de que valdría la pena hacer una versión de Juan Tenorio de Zorrilla que la haría Luis Mario, que dirigiría Martín, dos gentes que quiero y admiro muchísimo. Pero yo no estuve cerca de la realización, coincidía. De hecho, nosotros regresamos de Cádiz y esa noche había ensayo general y se estrenaba al día siguiente. Cuando llegué al ensayo general a Bellas Artes, vi a Martín, como me he visto a mí mismo varias veces así. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Porque los técnicos del Palacio de Bellas Artes son una cosa tremenda. Seguramente son muy buenos, pero también son bien mañosos y luego pues están acostumbrados al ballet folclórico en la mañana, a la función de ópera en la noche, y para nosotros eso es tremendo. Entonces resulta que yo llegué no sé a qué hora llegamos de Cádiz, agarré el coche, me fui al Palacio de Bellas Artes y debí de haber llegado como a las 11 de la noche al Palacio de Bellas Artes y no se estaba haciendo nada. Y Martín se entró en una butaca así, Alejandro Luna paseándose nervioso por todas partes. Bueno, el ensayo general en realidad fue ahora, ¿qué pienso yo del teatro en el Palacio de Bellas Artes? Creo que es uno de los despropósitos más grandes que pueden existir. Después me volvieron a decir, por instrucciones del director del libro, que tenemos que hacer otra puesta en escena para el Palacio de Bellas Artes. ¿Por qué? ¿Por qué? Y luego, bueno, pues ok, hagamos algo en el Palacio de Bellas Artes, que tiene que ser un gran espectáculo. Pues nada, que tiene que ser la obra del maestro Carballido, pero esa hay que hacerla en el Galeón, en el teatro que le vaya. Pues nunca Bellas Artes, porque empeño del maestro Carballido, Dios mío. Entonces, acaban haciéndose cosas así por razones políticas. Yo digo, el maestro Carballido es una de nuestras glorias de la dramaturgia, pero ¿cómo? O sea, en la fila otra, no sé cuál, no se oye nada. Ni con micrófono se oye bien. Es un teatro para la ópera, es un teatro para la danza, es un teatro para la música sinfónica. A lo mejor es un teatro para presentar un gran espectáculo de Philip Glass, ¿no? Está muy bien lo que ha hecho Sergio Vela, con los nivelungos y esto, ¿no? Pero aquí llevamos una obra de teatro. Cada cosa que ha hecho la Compañía Nacional de Teatro, sea la que yo dirigí o la nueva compañía que dirige Tavira, ha sido un desastre. Es un desastre. Aquí vamos a nada, el teatro ha cambiado. Nosotros ya no queremos estar escuchando estas cosas, que ya en el Julio Castillo es una lata. No hay remedio de actuar en el Julio Castillo si tú no impostas la voz. Entonces que no vengan a decirme los críticos, ¿verdad? Que por qué se actúa de esa manera en el Julio Castillo, pues no se puede de otra. Sino que prueben ellos, ¿no?
no hay manera, vamos, ni de Jiménez Rueda. Ahora que me puse a actuar con Tavira en esto de la exposición, llegamos a Jiménez Rueda y estábamos ahí llena de Tavira, y yo en una escena y dice Luis, padrísima, no se oía nada. Entonces hay que volver a esta cosa, ¿no? Y ese teatro ya no nos gusta, y sobre todo a los jóvenes ya no les gusta ese tipo de teatro. La verdad es que yo me cuestiono seriamente el sentido de seguir haciendo teatro en el Julio Castillo. El Galeón es padrísimo, lo puedes hacer como quieras, en el verano estás muy cerca, ya la orientación es un poco una lata, es un chorizo. Son teatros que se hicieron para determinado tipo de teatro. Creo que habría que reconsiderar eso, porque ya en realidad no queremos esos teatros. Mira, Alonso Ruiz Palacios, lo invitan a dirigir al Juan Ruiz de Alarcón, y lo primero que hace es cambiar todo el escenario. Y el Juan Ruiz de Alarcón se construyó en el 79, por ahí así, ¿no? 78. Y uno ya esto de estar ahí en el frente, es algo que a los escenólogos les gusta mucho. Pero se siguen haciendo teatros así. Sí, pero nosotros queremos teatros como esto, ¿no? Con más altura sería ideal. Es como si en Guadalajara te fueras a poner a hacer teatro, el Teatro Diana, ¿no? Por Dios, ¿no? ¿A qué llevas pues a Diego Luna, ¿no? Para que se atasque, no importa si se oye o no se oye, que Diego convoca esas multitudes como las que convoca Nacho López Tarso hasta la fecha. Pero no es eso lo que nosotros queremos hacer en el teatro, porque la idea del teatro ha cambiado, entonces es un despropósito. Y esta cosa romántica del teatro vuelve al Palacio de las Artes, pues no es cierto, no es cierto. El Jardín de los Cerezos, ya sabes, el comandante no la había ahí, pero todo el desastre de la computadora. La veo en el Senado, sí, tampoco. Y me parece que no funciona muy bien, según me decía Alejandro Luna, porque no lo he visto ahí. Es el teatro de la conferencia del teatro. Chejo, pero yo no sé, ¿sabes? Son unos despropósitos como el que le oí un día a la señora Sáizar, después de ver esto de ¿cómo se llama? Lo que dijo Marcelo Sano, de Goethe, que a Tobillo, esto que estuvo en el Teatro de la Ciudad, Erno. Independientemente de todo lo que pasaba con esa puesta en escena, llega un día la señora Sáizar a decir a la conferencia del teatro, a decir como la gran cosa que Egmont se va a presentar en el Auditorio Nacional. Y entonces se supone que todos tenemos que poner cara de es una tontería verdaderamente tremenda. Como en el Auditorio Nacional, nos fuimos a ver un día a Rigoletto al Auditorio Nacional. Se veía ya como cuando se sienta uno en la última fila del tendido de sol en la Plaza México. Es un torito así como de una pulgada menos, ¿no? Es un despropósito, pero ¿por qué los funcionarios se empeñan en estar haciendo esas cosas? Son razones políticas, no son razones teatrales, y el teatro y la política se llevan muy mal desde la época de Shakespeare, o desde Esquilo, supongo, ¿no? Es una tontería, pero no oyen. Como yo soy el director de Bellas Artes, yo soy el presidente de la Junta, puras cosas importantes según ellos hacen, y es muy tonto. Yo no me puedo imaginar qué haría yo en el Teatro de Bellas Artes. Yo no sé si alguien en algún momento no se la roba o algo así con el trío. Una cosa además que trabajo para 3 es que a lo mejor sí cuentas Hamlet o Edipo, pero con micrófonos, con música, con algo que llegue al espectador, porque el teatro no llega. La relación ha cambiado. Y en alguna medida el cine tiene la culpa de eso, ¿no? O es causante de eso, pero como el cine nos ha acostumbrado, propio Bergman,
Vamos a la filosofía, están los actores aquí, queremos el espectáculo esté en los ojos de los actores, pues ahora queremos ver eso en el teatro. Y como el teatro no se presta para los efectos especiales, y menos en México, pura mecánica nacional. ¿No? La verdad es que yo veía aquí, Luis le gusta mucho toda esa cosa, suben y bajan y nunca falta, que ya se atoró el teléfono, ya no sé qué, que aparece temblando así una... Pues allá, cada quien. No, les gusta mucho eso. Yo digo que es un dispendio. Yo digo que es un absurdo. Que el teatro está en otra parte. No tenemos los recursos de Robert Lepage. No los tenemos. De Bob Wilson. O de Bob Wilson. Pero bueno, yo creo que está muy bien. Luis tiene, por ejemplo, esa tendencia y la facilidad para conseguir los presupuestos. Pues bueno, está bien. Pero yo cuando pienso en la unidad del bosque hoy en día, pienso, me da tristeza. Me da tristeza porque efectivamente en esos años en los que yo venía a la unidad del bosque, estaba llena de vida. Yo recuerdo a Borrola vestido de negro, con su capa, su sombrero, caminando junto a esta, ¿cómo se llamaba? Diana Mariscal. No sé si la recuerdan de Fango y Lisbo, una más platinada que era su novia en ese tiempo. Entonces aparecían ellos ahí como míticos, ¿no? Ver a Julio y a los hermanos Ramos aquí. La unidad de los que estaba viva, muy viva. Y así ha estado por momentos, y ahorita la veo muy abandonada. Es terrible. Hay una especie de indolencia con respecto al Instituto Nacional de Bellas Artes. Me temo que tiene que ver en muy buena medida con lo que pasa con el sindicato también. Pero es algo extraño, porque en lo personal los técnicos, por ejemplo, pueden ser gente que aman el teatro, que aman estar aquí, pero hay algo que ha estado pasando que se convierte en un lugar hasta cierto punto sólido, no es cálido. Insisto, yo veo que los teatros no están funcionando para lo que debieran, que una remodelación implicaría otras cosas, más de fondo. Que programar las obras aquí tendría que ver con una política más cercana. Sabes que a veces tengo la impresión de que no se leen las obras que se van a poner, que no se asignan los teatros en función del proyecto, de lo que la obra dice, de lo que el director quiere hacer. Por ejemplo, nosotros hicimos Feria de Letras Griegas en el Granero, porque dijimos en la orientación, o sea, no es lejísimo, la obra no da para eso. En el Julio Castillo menos. En el Galeón, pues a lo mejor sí, el Galeón se dirá no, pero es que no se puede porque está, no me acuerdo que ahora ya está programado. Y entonces nos pusimos a ver, dijo Jorge, pues para eso en el Granero. Pero pues en el Granero, ¿qué vamos a hacer? Tiene que ser frontal. Entonces Jorge se puso a hacer un diseño para convertirlo en teatro así. Cancelamos 2 secciones y construyó un barco ahí que nos permitía la relación que necesitábamos con el público. Pero eso requiere de que un funcionario tenga la sensibilidad de escuchar a los que van a hacer el teatro, qué es lo que ustedes quieren hacer, qué es lo que ustedes quieren decir. ¿Saben en qué hemos ido cayendo? Yo escucho que todo el mundo se queja de que la Compañía Nacional, que los presupuestos de la Compañía Nacional, a lo mejor hay razón en eso, pero yo creo que hemos enfocado mal en este problema. Porque qué bueno que esté la Compañía Nacional. Yo defiendo la Compañía Nacional, creo que es necesario que exista, que tenga una sede. Quizás va siendo hora de que cambie de dirección artística, el asunto. El hecho de que haya un elenco estable creo que permite que se puedan hacer grandes cosas. Bueno, ok. ¿Y la coordinación se me refiere? ¿Por qué cada año tiene menos presupuesto? ¿Por qué las temporadas cada vez son más cortas?
¿Por qué no hay la publicidad suficiente? Entonces resulta que todos nos estamos peleando contra Tabiga, el privilegiado de siempre, cuando más bien nos tendríamos que estar peleando porque ese es el presupuesto de la compañía se respete, pero haya más para esto y que haya otra manera de hacerlo. No es justo que las temporadas sean de 16 funciones. Nosotros damos función de martes a domingo. Y hacemos temporadas de 100, 200, 300 representaciones. Que somos muchos, es cierto, pero el hecho de que seamos muchos debería de hacer que hubiera una mayor exigencia con respecto a los proyectos que se reciben. Debería de haber un mayor criterio, pero ¿sabes qué pasa? Que también a los directores de los institutos y eso no les conviene llamar a gente con proyecto, porque la gente con proyecto no se deja manconear. Entonces, lo que hay que hacer es que sea una especie de gerencia, que les dé un poquito a cada uno, que no se queje. Pero eso no quiere decir que estemos haciendo un teatro. ¿No? Ah, pero ¿cómo nos llenamos de oficinas, no? Este edificio que era de los salones de ensayos, oficina. El salón de escenografía, no, perdón, tiene que ensayar la orquesta de canto. Empezamos a ceder los espacios para que se llenen de escritorios y burócratas. Estamos fritos, ¿no? Porque, a ver, ¿quién puede contra el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación? Tengo pleitos con los técnicos que veo igual, pues, ellos que de pronto, o sea, toman las instalaciones y uno no puede hacer su trabajo, ¿no? Luego llega uno a estacionarse aquí, no se puede estacionar porque el estacionamiento está vacío. Ah, no, pero es de los licenciados. Esos lugares del licenciado. Eso de que no dejan estacionar a Nogelia Murguía porque es del licenciado, que ahorita no está, pero ¿y qué tal si regresa? ¿Y quién pone orden en eso? Yo me pregunto. ¿Dónde está esa época en la que el Coordinador Nacional de Teatro era José Sobrero Salvador? ¿Dónde está esa época en la que el Secretario de Educación era Jaime Torres Guerrero? No es que yo tenga nada en contra de las personas, ¿no? Pero bueno, sabes que yo ahorita tengo un proyecto, unas obras que me hizo llegar Saúl Meletes, que la maestra Luisa, son 11 obras. 11 obras de verdad, de una altura insospechada. De una mujer que no ha sido suficientemente apreciada como la mujer, porque no anda en la derecha. Porque la maestra Luisa nunca se ha puesto a dar de patadas, como si hacía el maestro Carballido, como si hacía el maestro Rodríguez. Y resulta que me tienes buscando apoyos y sabes dónde los consigo, en ninguna parte. Me dicen que sí, pero no me dicen cuándo. Y me temo que las obras no las han leído. Y eso me parece una falta de respeto muy grave. Porque dice José Bien Hernández, yo quiero y aprecio mucho a Cristina Pacheco, no la conozco en persona, pero si alguien merece ese premio que le dieron a Cristina Pacheco, es la maestra Luisa. Es una gran novelista, es una gran dramaturga, es una mujer de una inteligencia. Vaya a su lugar, ¿por qué no anda a los cócteles? Pero ni puede. No, bueno, ahora ni puede, pero ahí están sus alumnos peleando porque se haga esto. No hay manera, y es una gran cosa, pero no hay quien escuche. Es como dicen en la facultad, todo se ha vuelto el arte nuevo de hacer carpetas. Hay que entrar a esas a convocatorias y todas esas cosas para eso. Y se ha vuelto una cosa imposible, ¿no? Ser becario. Habría que cuestionar seriamente eso. Yo recuerdo que Ernesto Mendoza, cuando lo del FONCA, que sí, nos iban a dar pues lo que nos dan las becas mensuales, pero bueno, pues las tomamos porque ahí están.
Pero decía el maestro Mendoza, a mí no me den para mantenerme, denme para hacer teatro. Mi sueldo yo me lo gano, yo me encargo de trabajar para mantenerme. Démelo para hacer teatro, pues no, me lo dan para que nos callemos la boca, supongo, pero así, el punto está en que yo ahorita no tengo con qué hacer proyectos teatrales. De manera que he decidido muy seriamente volver a hacer obras con los pesos, como cuando estaba yo en la playa, con cartoncitos y a ver. He decidido que lo que debo hacer es volver a los actores, a apoyarme en ellos, a decir, muchachos, no tengo ni teatro ni un giro. Ya vamos a hacer teatro, pues ahora cómo lo hacemos. Porque estoy harto de estar mandando carpetitas al Conca, virtuales o no, con videos, un año sí y otro también. Y luego sientes a 3 convocatorias, tienes que mandar lo mismo, pues no se les puede hablar por ahí entre ellos. Y luego videos, como si el teatro soportara el video. Eso es bueno, cada vez que yo recibo un video de una obra de teatro, ¿qué es eso? No tiene nada que ver. Nosotros ponemos este teatro así de chico. Sí, está bueno, ¿verdad? Pero ¿qué depende de ustedes? ¿Qué podemos hacer? Si no estamos en Quintana, conscientes del problema, no estamos en Quintana. Siguiendo el ejemplo del llanero solitito y no, pues nos tenemos que hacerlo. Yo creo que hay que tomar las cosas. Algo así voy a hacer uno de estos días. Está bien, no, es en serio. Pues sí, a ver, vamos a ver, pronto tendremos una junta. Ya me di un plazo para que si no se consigue el dinero para la demás televisiones, pues hay que hacerlo regularmente. Porque no es justo. En fin. Muy buena coyuntura para que sea un comentario o alguna pregunta. A mí me había pasado por la cabeza alguna vez pensando en lo de Bellas Artes que el único lugar donde se podría hacer teatro en el Palacio de Bellas Artes era abajo en los escotillones hidráulicos de la sala. Es un lugar alucinante. Laberíntico. Creo que ya lo deben haber echado a perder con la remodelación, ¿no? Y con todo eso, es una pena. Y fue lo que más la mente. Chicos guiados, ¿no? Por toda la telaraña. Pero es que era un lugar que tenía una cuestión alucinante y además pues no se podía poner al público en un escotillón y subirlo y bajarlo, es decir, tenía unas posibilidades que... Ajá, y había mecanismos viejos, era Sí, así no, como una que cosa hermosísima. Yo creo que ya eso lo perdimos, pero... Es que había como 5 o 6 horas. Ajá, exacto, Sí, tenía sí, muchos sí, niveles, sí, una sí, cosa... sí, Claro, las condiciones de seguridad ahí yo creo que hubieran sido el problema, pero... De hecho, dos cosas en Bellas Artes. Una fue una ópera, más bien 3 óperas, que fue horrible. Porque si la Compañía Nacional de Teatro la que hablaba yo era terrible, la de ópera. El coro, que lo encargo. No, si el coro era una cosa... Tremendo. Pero la otra cosa, en realidad, lo primero que hice fue una especie de improvisación que hicimos, más bien por la gente de los toros. Como me metí mucho en los toros, en un momento dado alguien me pidió hacer un evento, una especie como de coreografía. En realidad era más bien una coreografía que hice con un novillero que se llama Jaime Blancas. Ya no se decidió, por eso que también era alumno de Enrique Pineda en el teatro y una compañera suya. Hicimos algo que presentamos en el Poli y en el Palacio de Bellas Artes, ahí en el vestíbulo. Es que ahora que dices eso, es cierto, a lo mejor lo que hay que hacer de Bellas Artes es hacer algunos en los bancos. Pero luego, ¿cómo vas a hacer eso de cerrar Bellas Artes para hacer una escena en una escultura? Pues no tuviéramos que hacer. ¿Quieres improvisar algún programa? Aquí está aquella compañía. Bueno, está la de ya no. Esa es la de Luna, esa no puesta en escena de Cádiz. La conspiración de la cocaína. Sí. Yo quería preguntar sobre Desazón, porque es una de las obras que a mí me ha, pues una de las que más me ha gustado. Es decir, es una obra que particularmente por el nivel de las actuaciones de estas señoras, que son magníficas, creo que
Víctor Hugo en general no es un autor que me guste, pero ese texto me fascina. Y la dirección del maestro Caballero me pareció magnífica. Y además recuerdo, aunque vagamente, porque no he estado tampoco muy al pendiente, pero que hubo ahí algún asunto con la producción, algo pasó con la producción, que se iba a hacer de una manera y después se hizo de otra, o no sé qué ocurrió allí. Yo escuché algo, pues, pero es el Radio Pasillo y nunca terminé de saber qué pasó. Pero yo digo, bueno, no sé qué haya pasado, pero esto que vi me parece lo consideré como del máximo nivel posible, es decir, me parece un montaje precioso en muchos sentidos, ¿no? Pero no sé si pudiera decirnos algo al respecto. Me dicen por ahí, no lo he leído, que Víctor Hugo escribió un libro un poco antes de morir, un poco después de Desazón, donde se quejaba del resultado y de que habíamos abusado de que él estaba en el hospital para meterle mano a su texto. Es muy posible que esto haya sido así. No hablamos mucho porque pues sí estaba enfermo Víctor Hugo y ya no nos vimos mucho después de esa etapa. Pero lo que significa para mí Desazón son varias cosas. Primero, es un proyecto que nacía de las actrices, y creo que en particular de Luisa fue la que promovió esto. A mí me lo ofreció Enrique Singer, y fue una ocasión de dos reencuentros muy significativos para mí. El primero, dirigir a Julieta el horror, que no la había dirigido desde que en el CUT hice un ejercicio en la clase del horror. Siendo compañeros desde los 15 años, yo no había dirigido a Julieta en todo ese tiempo. Entonces, dirigirla a ella era una gran cosa. Con Angelina y con Luisa sí he trabajado más, sobre todo con Angelina. Es un placer. Y por otro lado, significó para mí un reencuentro con Alejandro Luna, porque Alejandro y yo también desde el 85, desde Manga de Clavo, no habíamos vuelto a trabajar. Y efectivamente yo leí el texto y me parecía que tenía serias dificultades. Bueno, cada personaje contaba su historia, pero no había un final. No había un final de la obra en conjunto, porque son 3 monólogos y todo terminaba con el monólogo de la tarahumara que representaba a Luisa. No era una tarahumara, sino una guerrillera que se había quedado por ahí en la sierra. Y faltaba un final. Efectivamente, cuando Víctor Hugo estaba enfermo y eso, no podíamos, aunque Luisa sobre todo lo iba a ver y le pasaba al costo lo que íbamos haciendo, no estaba en condiciones realmente de atendernos. Entonces había que buscar un final, por una parte. Luego, la obra, tal como la escribió Víctor Hugo, se supone sucedería en una feria de pueblo, donde mujeres hablan de cocina, nos dan recetas de cocina y en realidad son un pretexto para hablar de sus vidas. A mí lo que sucede es que me pareció que era un pleonasmo esto de hablar de cocina y que sucediera ahí, se cocinara en realidad. No dejaba de tener su atractivo esta cosa de los olores, de los sabores, etc. Pero no me convencía la idea. Me dicen que en ese momento, cuando empezamos a hablar, me dijeron las actrices que cuando deba dirigirnos a Garay, la cinematografía iba a ser Pascal, y que hablaban de que puede suceder en una estación de camiones,
cosa que no entendí muy bien yo por qué. Cuando le di el texto a Alejandro estuvo de acuerdo conmigo. Y al darle vueltas se nos ocurrió que lo que podría ser es que sucediera como en el Museo de Antropología. Es decir, que lo que tuviéramos era una serie de lugares que nos presentaran, que ofreciera al público un paseo, que la gente pudiera entrar por la parte de atrás del galeón e ir yendo de una escena a otra. Y entonces íbamos a hacer toda una reproducción de una especie de stand, ¿no? de la cocina menonita, la cocina de la maestra rural, la sierra de Tarahumara, con sus distintos objetos. Georgina iba a hacer la producción. Georgina venía de un mundo de haber trabajado como productora, pero en la televisión, en los comerciales y esto, donde las cosas se hacen así, rapidísimamente. Entonces lo que sucedió es que nosotros hablamos de eso, y entonces Alejandro dijo, sí, claro, una estufa menonita y una vaca. Vamos a poner una vaca. Entonces Georgina ya vino a conseguir la vaca. Ya se dijo inmediatamente. Y Alejandro le dijo, no, espérate, en el teatro no es así. ¿No? Y lo que sucedió es que ya habíamos empezado a trabajar un poco con esa idea. Nos reuníamos a trabajar pues por separado. Entonces yo les iba trabajando con cada una de las actrices así en lo que ellas tenían que hacer muy de cerca. Lo que sucedió es que un día, una noche en un ensayo, estábamos Cristina, Tolita, Alejandro y yo trabajando con Julieta. Entonces Julieta, que es realmente un monstruo de la actuación, después de que hablamos en un ensayo previo sobre lo que se trataba, comienza a hacer su personaje hablando de esta manera, con toda la timidez que puede tener una menonita que habla escasamente el español enfrente de un grupo de gente. Cuando vimos eso, era verdaderamente emocionante, angustiante lo que sucedía, ¿no? Alejandro salió muy impresionado y se fue con esta impresión, y al día siguiente me dijo, es que no, ¿cómo? Esto que está haciendo ella es genial, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿No? Va a necesitar un micrófono, sí va a necesitar un micrófono. Y se fue definiendo poco a poco la idea de que en realidad estas mujeres tendrían que estar en un lugar al que las habían llevado a hablar de sí mismas, una especie de reality show que empezaron a poner de moda en ese momento. Entonces resolvimos que fuéramos por ese lugar, que necesitábamos de una presencia, que era un personaje, un hombre joven, un técnico de sonido, que les estuviera poniendo los micrófonos, que todas debían llevar micrófono de alguna manera. Entonces fuimos llegando a que sí habría que ver el ámbito en el que estas mujeres vivían, pero ese ámbito tenía que ser un mero telón de fondo. Y entonces Alejandro definió un telón de fondo, sí, pero con video. Y como él lo decía, en realidad esta escenografía no es nada más que una escenografía del siglo XIX, pero en lugar de que esté pintada hay un video. Y nos dijimos, bueno, basta de que si la vaca, la estufa menonita y todo eso. Las imágenes que estén ahí en el video, tuvo la idea de que uno fuera el espacio externo en el que estas mujeres estaban y la otra pantalla fuera como su espacio interno, lo que podría estar en sus cabezas. A veces coincidían, a veces no. Se dio todo un complejo montaje con el auxilio de Sergio Yazbek. Y la idea era juxtaponer, ¿no?
la actuación de estas mujeres en las imágenes. Esto fue lo que se hizo y bueno, cuando ya llegamos al Galeón y vimos cómo funcionaba la escenografía y todo eso, también decía yo, es que para llegar al final, yo creo que la pantalla está de más, ya no hay proyección alguna. Entonces se nos ocurrió que lo que había que hacer era levantar la pantalla, que hacía un ruido monstruoso, pero que funcionaba muy bien. Ya cuando lo vimos aquí se levantaba la pantalla, daba una especie de golpe extra y cuando vi eso dije, bueno, pues estas mujeres se van al fondo ahí a perderse en la oscuridad, que afortunadamente en el Galeón hay al fondo que permitía un final tremendo. El día del estreno no funcionó muy bien porque se atoró la pantalla, pero bueno, se daba de todas maneras la idea. Creo que no funcionó como queríamos, pero creo que sí funcionó. Mi punto de vista es que logró hacerse una cosa sumamente teatral, a partir de una conjunción de elementos. Y esta es una cosa que a mí siempre me ha pasado con los dramaturgos. Me asombra tanto que no entiendan el teatro. O sea, lo que entienden del teatro es la historia que quieren contar. Pero no aprecian de la misma manera los otros elementos. Y yo creo que el teatro se hace entre todos. A mí no me parece que el director tenga el poder, ni el dramaturgo, ni el escenógrafo. Hemos pasado en México como por etapas, ¿no? De eso de primero los actores, luego los directores, luego los escenógrafos, antes los dramaturgos, en fin, todo se queja. Pero cuando el teatro se da, no hay división. El peso es parejo. Luego Víctor Hugo, que se incorpora, Juan Tobar me lo hizo también ahora con hicimos Horas de Gracia. Pero la verdad es que es la colaboración. A mí no me ha interesado ser un director, de que aquí todo y mando yo. No es así. Sí, yo soy el capitán, yo digo para dónde se va y ni modo, pero escucho a la gente. Y si esa gente se llama Alejandro Luna, lo escucho muchísimo. Si esa gente se llama Claudio Obregón o Noelia Murguía, lo escucho muchísimo. Pero también pues, me he tenido que enfrentar de pronto a los dramaturgos porque, no sé, las Horas de Gracia que Juan Tobar me entregó, por ejemplo, pues es un diálogo entre Santana y Iturbide que al cabo de un ratito la gente ya va a estar así, perdón Juan, pero mi experiencia me dice que esto no se sostiene así. No, hay que hacer otra cosa, no. Los enojan. Entonces es como cuando Julio Castillo hizo Armas Blancas de Víctor Hugo, justamente le fueron a reclamar que lo que hizo Julio. Entonces Julio, no, manito, estos pinches dramaturgos, es mejor uno sus obras y tú se quejan. Haciendo nuestra experiencia, muchas pero es que claro, no admiten que uno les esté mejorando sus obras, como si fueran tan buenas. Algunas, otras sí tienen razón, otras son muy buenas y a veces luego las echa uno a perder, pero no es lo más frecuente. Yo creo que en el caso de Desazón eso fue lo que sucedió, que había una conjunción de diversos elementos que las actrices nunca entendieron. La prueba es que siguen haciendo Desazón como monólogos con la nueva Compañía Nacional de Teatro, andan moviendo de aquí para allá y no llevan la escenografía, no llevan el montaje. No sabía. Sí, no, pues así son. Porque así, de pronto Angelina, ay, pero es que en lugar de estar viviendo a mí van a estar viendo la pantalla. ¿Por qué piensa eso? No sé Está por bien qué hecho, eso no piensa pasaba en Desazón para... No, claro que no pasaba, pero diles, porque ellas están felices, dicen sus monólogos, sin nada atrás. Y la verdad se ve feo. Se ve feo. Vestidas, sí.
Luisa se enojaba porque al principio, como los videos de la parte de Julieta eran en blanco y negro, pues todo el historia fue en blanco y negro, grises y eso. Pero al llegar al de Luisa era de color, y entonces se ponía, tenía que salir y tenemos que justificar cómo salía a cambiarse de color. Eso era un problema para su persona. Y nunca entendían eso, esa armonía que había. Entonces empiezan a pelear. Las actrices siempre, el pleito es con los dos. Inevitable. Los pleitos con... Entonces, a mí me asombra que después de tantos años de hacer teatro, sigan con esos conflictos de ego. Julieta, que eso no lo tiene, creo que por eso hace cosas tan buenas. Porque Julieta es una persona muy particular. Sí es una personalidad avasallante y es un electrón, lo que quieran, pero no parece tener esas cosas de ego. Digo, la prueba es que es capaz de estar gritando aquí en la esquina de los Pinos, rodeada por 10 campesinos, así como la vimos un día, ¿recuerda? Y de irle a gritar a Vicente Fox en su cara que qué pasó con las muertes de Juárez, y de conducir un meeting de los zapatistas, y de estar en un estudio de televisión, y de estar en Gran Televisión. Se transforma de una manera. Gracias por las chivas, es cierto. Yo creo que eso la hace una gran actriz, y creo que es un ejemplo para todo lo que pasa en el teatro, ¿no? Yo creo que si la gente del teatro, a la hora de estar trabajando, estamos tratando de imponernos unos sobre otros, el resultado va a acoger por alguna parte, y yo a cada rato veo pruebas de eso, ¿no? Cuando la escenografía es de tal índole que aplasta el trabajo de los actores, no fue el teatro no funciona. Cuando el vestuario no va, el teatro no funciona. Cuando la música aplasta, el teatro no funciona. El teatro funciona muy bien cuando todo está en su justo equilibrio. Yo creo que ese es el caso de Desazón. También el caso de Pedra, Germán Castillo me lo decía. Dice que envidia, te salieron bien 2 obras seguidas. No siempre pasa. Maestro, en nombre del CCB, del ciclo de programa de programas, creo que lo hemos disfrutado muchísimo. Creo que nos vamos con grandes enseñanzas e instigaciones. No, hombre, gracias a ustedes, porque a fin de cuentas esto de que nos podamos reunir y así uno pueda hablar es un desahogo.